algunas piezas, por ejemplo, de Joaquín Sabina. Joaquín Sabina es un individuo que produce unas músicas muy complejas, que tienen partes muy diferenciadas dentro de sus piezas, pero que sin embargo mantienen la armonía. Hay un tema, lo primero que hizo el Dioni al llegar a Río, ¿cómo se llama? Con un par. Que hay momentos en que si uno corta el tema ese y pasa a otra parte de ese tema, le puede llegar a parecer que está en presencia de piezas diferentes. Cambia el ritmo, cambia el tono, cambia todo. Sin embargo, la armonía la conserva. O sea, respondiéndole a Lara, porque al final nos fuimos a la producción musical. Las sociedades concebidas tal como las concibe un Durkheim es armónica a pesar de las desigualdades. No sé si soy claro. Con Dieguitos y Mafalda también se genera el mismo efecto que con un par. Otra canción de Sabina. Sí. Dieguitos. Sí, el de la tinta de Boca. Exactamente. Muy sabineros, ¿eh? ¿Cómo? Muy sabineros. Sí. Rapsodia Bohemia. Rapsodia Bohemia. Bueno, lo que pasa, Gustavo, que Rapsodia Bohemia, si no me equivoco, es de Mercury, ¿no es cierto? Exactamente. Pero Mercury es un erudito en música clásica. Lo que sabía Mercury de ópera, ojalá hubiese sabido yo la 90ª parte. Entonces, en Rapsodia Bohemia vos tenés parte de piezas que son clásicas. Los Beatles mismos. No, Rapsodia Bohemia es un ejemplo espectacular. Muy bien, Bravo, ¿eh? Después no viene a dar los parciales. Y lo cagaría patada en el culo. Pero bueno. Sí, reíte nomás. A lo que decíamos de Durkheim y su pensamiento, su imagen, su ideal de una sociedad armónica. También es cierto que Durkheim, como otros pensadores que uno podría ubicar dentro de esa corriente estructuralista, no toman en cuenta el conflicto social como algo permanente en las relaciones humanas, en las relaciones sociales, y la crisis consecuente de todo conflicto. Vale decir, y antes de Durkheim, unos poquitos años antes, Carlos Marx vino a decir que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Digamos que en todo tipo de sociedad, desde que el hombre y la mujer, desde que la humanidad se organizaron en grupos sociales, las relaciones sociales siempre implican una tensión, una situación de crisis que no se resuelve por más, diría Marx en su momento, como después lo dijeron otros pensadores que siguieron su orientación, no se resuelve pese a las mejores intenciones que tengan los filósofos o los sociólogos al respecto, o cualquier pensador que intente entender las sociedades modernas. El conflicto social, la crisis, la tensión es permanente, cosa que en la imagen, en la pintura de la sociedad que pretendía Durkheim, no se tiene en cuenta. De hecho, Durkheim echa mano a este concepto de la coacción como una situación necesaria, previa a la comisión de los delitos incluso. Viste que Durkheim se refiere, justifica la coacción como algo fundamental para la integración social. Y en ese sentido, las conductas que ponen en peligro la cohesión social, vale decir, la integración, deben ser sancionadas, porque la sanción, el castigo, en términos de Durkheim, fortalecería la conciencia colectiva, por decir así, ¿no? Así como que el castigo sea, que se castigue por previsión y no por venganza. Y ahí sí tomo una diferencia con otros pensadores anteriores. Nada, como para agregar una cosita. No, está muy bien. Venía diciendo.
Profesor. Está muy bien, ya te doy espacio, Gustavo, un instante. Te digo por qué mi coincidencia con Rodolfo, porque estás aludiendo a la otra calificación que va a ser Durkheim del delito, que es el de la utilidad. Antes de desarrollar lo de utilidad, vamos a darle paso a Gustavo para que opine y después seguimos. Muy bien. No. Nosotros hemos visto a Durkheim en muchas materias y siempre se lo ubica dentro del marco de las teorías del consenso. Pareciera que fuera un obsesionado de que la sociedad funcione de manera armónica, y ubican a Carlos Marx dentro de las teorías críticas puntualmente, ¿no? El tema es que nosotros recién planteamos que Durkheim no se cuestionaría la desigualdad de las sociedades puntualmente, ¿no? Pero me parece que también lo podemos traer, también en algún momento determinado, cuando logremos esa sociedad que nosotros aspiramos, esa sociedad más justa, de una distribución equitativa de la riqueza, etcétera, etcétera, también vamos a aspirar, como aspiraría Durkheim, a un funcionamiento armónico, que significaría que haya gente que pueda impartir las leyes y sean moralmente y éticamente respetados, que las leyes se respeten, etcétera, 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 pero en el marco de una sociedad más justa. O sea que también se lo podría utilizar a Durkheim en un modelo de sociedad más equitativa, más allá de que Durkheim jamás se haya cuestionado la desigualdad que pueda existir en los tiempos en los que él escribió su teoría puntualmente. Totalmente de acuerdo, Gustavo, totalmente de acuerdo, pero fíjate vos, por ejemplo, hoy encontramos una disconformidad, digamos, en esta situación de desigualdades, que para Durkheim no son novedad. En esta situación de desigualdad nosotros tenemos disconformes, y cualquiera podría llegar a decir que la disconformidad se expresa en lo que es la base económica, la base no porque sustente, sino porque son los que están más abajo. Una base, si ustedes me permiten, sumergida, ¿sí? Digo, estamos viendo una proliferación de cartoneros como hacía rato que no se veía, por lo menos desde la crisis del 2001, yo nunca vi tanto cartonero por la calle, y entonces uno puede llegar a decir, claro, la disconformidad está representada o está encarnada en este sector porque son personas que han descendido, que por ahí hasta ayer trabajaban en changas, por ahí tenían algún trabajo de poca calificación, pero que tenían un laburo, que tenían un sustento, y hoy tienen que salir prácticamente a lingerear, que es la forma moderna del lingerismo, el cartonero, casi le diría. Pero no, la disconformidad la encontrás también en los sectores más acomodados, cuando un puñado de tipos que tienen fortunas obscenas, también se niegan a aportar un cachititito así de su fortuna. Parece que esta situación de disconformidad, no hay Durkheim que resista ante esta situación. Entonces, ¿de qué armonía vamos a imaginarnos si aquí también el reclamo o la disconformidad, además de provenir de los que legítimamente tienen derecho, proviene también de aquellos que oponerse a una contribución, iba a decir que los transforma en hijos de puta, pero me voy a corregir y voy a decir que los transforma en hijos de mil puta, ¿no? Entonces, este tipo de armonía es inconcebible y, si me permiten, es insostenible. Es insostenible. Miren todo lo que vino alrededor del concepto de una sociedad armónica, ¿no? Y yo quería meterme un poquito rozando lo que Cacho, sin mencionarlo, la dejó picando, que es acerca de la otra denominación o calificación que Durkheim hace del delito, y es acerca de su utilidad. Esa utilidad que hace que el delito siga manteniendo en niveles de rechazo en tanto conducta. Él hace algo así como un análisis simplista de la cuestión. Dice, si la figura del delito no fuera vivenciada como tal, como conducta reprobable, como conducta reprochable, entonces no existiría el rechazo y cualquiera podría llegar a incurrir en el delito. Miren qué sencillo. Miren, profesor. Sí. Sí. ¿Puedo decir algo? Sí, hija, cómo no. No, que por ahí, bueno, volviendo a lo que estaban hablando, estuve escuchando las diferentes opiniones, y yo decía, bueno, esto de la desigualdad de clase, y ahora también la desigualdad que se ve ahora en el momento de pandemia,
diciendo que, bueno, que algunos salen a la calle para quejarse porque le tocan un poquito, le van a tocar el bolsillo, por así decirlo. Quizá los cartoneros tienen que salir a la calle porque tienen que salir a trabajar, porque sí, porque se encuentran en esa situación que no tienen recursos. Y ahí se empieza a ver también la diferencia esta, ¿no? La lucha por dos cosas diferentes. Uno para que no le toque y otro porque les falta. ¿Qué te Y parece? esa gente quizá tiene la posibilidad de quedarse en su casa porque tienen todo, salen a la calle los anti-cuarentena, y sin embargo los cartoneros o quien sea tienen que salir porque no tienen otra necesidad y no se pueden cuidar en su casa, quedar. Es una concepción de un modelo diferente de sociedad. Es el Sí. modelo, si ustedes me permiten, meritocrático, que consideran que los que más tienen, lo tienen porque han hecho méritos para tenerlo. En tanto que Tal los cual. que no tienen, no es porque largaron cuartos o quintos en la línea de largada, sino simplemente porque no han hecho nada para mejorar su situación. Pero Y ahí cuando yo veo a los pibitos que salen a laburar por acá, por mi barrio, está casi le diría que es un fenómeno de presencia constante. La cantidad de pibitos que salen con su maquinita por ahí de cortar pasto al hombro es encomiable, es elogiable ver el esfuerzo que hacen para poderse llevar un manguito. Entonces, cuando Sí, yo sí. escucho a alguno que dice estos vagos, que choriplanero y todo este tipo de cosas, que no laburan, que se gastan en el chupi, que se rascan los huevos, a mí como digo yo siempre, y Cacho me escucha a veces, me hirve la sangre. Me hirve la sangre, como decía el personaje de la tele, cuando escucho ese tipo de injusticias. Del mismo modo, y voy a ir al ejemplo que habías puesto vos, Isabel, disculpa que te interrumpo y ya después te voy a dar, sí, Fabián, meritocracia, y ya te doy la palabra. Una cosa es la salida de aquel que tiene que salir a ganarse el sustento para poder llevar un mango a la casa, y otra cosa es la salida del que va a hacer running a Palermo. Tal cual. Bueno, sí, yo lo que quería era, bueno, ver un poco eso, porque la realidad que se ve, quizás ellos no saben la historia que hay detrás de cada persona o de cada individuo, como ustedes siempre lo dicen, y no juzgan sin saber, y no son, como diría acá, en la parte de la, como que dijo recién, solidaridad, una de las teorías, puede ser que haya escuchado. Sí, habíamos hablado de la solidaridad orgánica y la mecánica. Son conceptos teóricos, sí. Pero bueno, es lo que decía recién el compañero Gustavo, creo que era, y Ricardo, bueno, y usted, así que bueno, totalmente de acuerdo con las opiniones, eso quería decir. Gracias por darme la palabra, profesor. No, por favor, este es un espacio en la medida de lo posible democrático, en la medida de lo posible. Bueno, simplemente miren, para terminar, y sigo enganchándome, porque Cacho habló muy poquitito, pero me dio pie para un montón de cosas. Cuando habló del conflicto, cuando habló de la teoría, básicamente, digamos, de Marx, hablando de la lucha de clases como motor de la historia, todo relacionado, todo girando alrededor del concepto económico. Durkheim, que no era ningún boludo, dice que el tema anómico, el tema de la anomia, surge por la subordinación de las instituciones sociales, tales como las iglesias, tales como la educación, tales como las típicamente culturales, a la institución económica. Hay una subordinación del resto de las instituciones sociales a la institución económica, y hay una buena explicación de las causas de la anomia. Y él, conjuntamente con esto, va a acuñar otro que es el relacionado con el egoísmo social. El egoísmo social, para decirlo en una forma muy, muy elemental, muy rudimentaria, pero me parece que es clara, es la hipertrofia del yo individual. La hipertrofia, es decir, un crecimiento desmesurado del yo individual frente al yo social. Eso es, y acá le robo letra a Fabián, menos mal que están ustedes, si no, no hubiese podido hablar un carajo yo del tema, ni 3 palabras hubiese podido hablar. Así que tengo que agradecerle a Isabel, a Gustavo, a Fabián y a Cacho, si no, no podía hablar. Eso es meritocracia.
la hipertrofia del yo individual, que explica al concepto del egoísmo social del cual habla Durkheim, donde existe un yo por sobre el nosotros, donde existe un individualismo frente a la solidaridad de la cual implícita o no tan implícitamente nos hablaba Isabel, cuando ella se metió con los conceptos durkheimianos de solidaridad mecánica y solidaridad orgánica. Vamos a hablar de la solidaridad entendida en términos corrientes, que el ser sensible al otro, que es el empatizar con las necesidades del otro. Eso es ser un individuo, en definitiva un individuo solidario. En términos durkheimianos, la solidaridad se enmarca más en lo que son las normas de cohesión social, ¿correcto? Pero acá lo que dijo Isabel fue concretamente esa actitud de trascender al uno para pensar en el nosotros. Bueno, y ahora como para desorientar un poco más a la compañera que nos había pedido algo así como una línea cronológica de pensamientos, pegamos un salto y nos vamos a la primera mitad del siglo XX y nos vamos a los Estados Unidos porque hay un seguidor, digamos, en términos de abordaje del fenómeno, y porque además es un heredero del uso del concepto de anomia, que es Robert Merton. Ustedes van a escuchar o van a leer por ahí Robert K. Merton, no es por kirchnerista, es porque era King, el equivalente a rey, Robert King Merton. Porque algunos van a decir, no te dije, Merton era K, y ahí empiezan a estigmatizarlo y a crucificarlo. Merton va a escribir, va a retomar el concepto de la anomia, pero va a escribir en un momento distinto y en un lugar distinto. Merton va a escribir en los Estados Unidos, digamos, la que estaba transformándose en la gran potencia hegemónica, una nación que había emergido victoriosa después de la Primera Guerra Mundial, una nación que realmente empezaba a consolidarse como el patrón del universo, ¿no? Como lo que iba a ser después. Y entonces, si bien utiliza el concepto de la anomia, donde le da un giro al sentido, él tiene una mirada distinta. Durkheim era el teórico de las clases burguesas. Durkheim miraba los problemas de los grupos emergentes de la Europa de entonces, de 40, 50 años atrás a Merton. Miraba qué era lo que le pasaba a las clases altas. Miraba, por ejemplo, los suicidios. Merton no. Merton va a mirar a las clases bajas. Y Merton no va a mirar al suicidio. Merton va a mirar al delito. Porque el delito, en tanto símbolo de desorden, era el que podía llegar a poner en cuestionamiento y aún en riesgo el nuevo modelo encarnado en el sueño americano. Sueño americano que se enmarca con la meritocrática mirada que nos aportó Fabián. Yo con mi esfuerzo puedo llegar a dominar el mundo. Todo depende de mí, que es una forma elegante de lavarse las manos y responsabilidades y culpas y decir, si vos triunfás es por mérito tuyo, pero si vos fracasás, jodete. Pero si vos fracasás, jodete. La mirada meritocrática. Él va a retomar la esencia del concepto de la anomia de Durkheim, ese desequilibrio, digamos, entre lo que son las metas culturalmente instaladas y los medios institucionalizados para acceder a esas metas. Las metas son los objetivos, Todos los que estamos acá tenemos objetivos. Cada uno de los que está presente aquí tiene metas en su vida, ¿sí? Y no importa las edades, aquí hay gente muy joven y aquí habemos algunos viejos, sobre todo uno. Pero todos tenemos metas, Todos tenemos metas. Yo sigo manteniendo metas, a pesar del tiempo y las nuevas etapas que se abren en la vida. Y esas metas son las que los teóricos dicen que va a emanar de la estructura cultural. Volviendo a Durkheim, acá la vuelvo loca a la compañera Comas, porque ahora retrocedo de golpe 25, 30 años. Y digo, volviendo a Durkheim, él habla de un individuo que es cuerpo y que es alma, donde el cuerpo es la figura del individuo
y el alma es la que está penetrada e influenciada por la cultura en la cual se desarrolla. El alma encarna al ser civilizado, al ciudadano, al cual se le transmiten pautas, valores, pautas y valores a través de la educación. Pues bien, en estos conceptos que toma Durkheim, él va a decir que las metas provienen de la estructura cultural, esas metas de las cuales ya hablaba Durkheim tiempo atrás. La estructura cultural nos marca a nosotros a qué debemos llegar. Miren, todos los que estamos acá hemos sido influenciados por diferentes sectores para que tengamos un título universitario. Un título universitario. Miren, Cacho ya está recibido, tiene un título universitario. Sin embargo, hace poquitito empezó una especialización. Parece que sigue conservando las metas. Yo conozco un cachito nomás de ópera, pero sigo haciendo cursos de ópera. Ahora estoy esperando así porque el 1 o el 5, no sé qué día de octubre empieza un cursito y estoy desesperado por empezar. Todos vamos manteniendo metas. ¿De dónde emanan esas metas? ¿Me surgen a mí naturalmente? No surgen naturalmente. Surgen fruto de las demandas que nos impone el medio. Y el medio está atravesado así por la cultura. Atravesado así por la cultura. Entonces a ustedes les impone, miren las comillas que estoy poniendo, les impone, porque en definitiva hay una actitud voluntaria de parte de ustedes, a que tengan un título universitario. Y bien contentas que van a estar cuando tengan el título. Y bien contentas y contentos que van a estar, aunque con ese título no obtengan un mango. Miren lo que les digo. Miren lo que les digo. Si me permiten, les voy a pasar un aviso de lo que son los títulos del área de las ciencias sociales. Yo hace mucho tiempo decidí, calculen, yo soy un setentista. Años 70, finales de la década del 60, atravesado, conmocionado el mundo por una serie de movimientos, sobre todo por las esperanzas, las ciencias sociales se pusieron algo así como en el centro de la escena. Entonces yo dije, carajo, yo voy a estudiar sociología. Y entonces todos me decían, ¿y sociología? ¿Y qué carajo vas a hacer con el título de sociólogo? Algún profesor, recuerdo que lo encontré tiempo más tarde en la calle, y me dijo, ¿qué tal, Machado? Dice, ¿qué está haciendo? ¿Está estudiando? Sí, profesor, le digo. ¿Qué está estudiando? Sociología. Ah, sociología. Va a ser una elegante manera de morirse de hambre, me dijo. ¿Sí? Pero me importó un carajo, yo seguí. Es más, fruto de las presiones familiares ingresé a la Facultad de Ciencias Económicas, porque me decían, ¿qué vas a hacer con el título de sociólogo? Vi algunas materias en economía y dije, ¿qué carajo voy a hacer yo siendo contador público nacional? Yo no sirvo para esto, entonces volví a la sociología. El tiempo me fue llevando por diferentes rumbos. He pasado de vender trapos de piso a colocar azulejos. Soy un excelente colocador de revestimientos. Si alguno de ustedes necesita renovar un piso o hacer un baño, me avisa. Yo ahora me jubilo, voy a tener tiempo. No tengo ningún problema, les azulejo todo lo que ustedes quieran. Laburé en esto, laburé en lo otro y laburé más allá. Hasta que me metí en el campo de esta ciencia tan vilipendiada, tan denostada de la sociología. Miren, yo tengo un buen nivel de vida. Si ustedes me preguntan, yo soy un hombre rico. Si alguien abre mi heladera, tengo 2 churrascos en el freezer. Con lo cual soy un hombre no rico, riquísimo, vivo bien. Me quiero comprar una moto, me compro una moto, quiero un teatro, me voy a un teatro, me quiero comprar un jean, compro un jean. Todo lo que yo necesito, lo tengo. O sea, soy un hombre rico. No hay un mango que no me entre por mi título. Así que no descarten ustedes vivir mañana de su título, ¿eh? Van a empezar haciendo una pasantía, van a hacer un asesoramiento, van a trabajar en algún tipo de estudio social, van a hacer docencia y van a... ¿Cómo, Cacho? Encuestas. Encuestas, qué grande. Y de pronto van a ver que recibieron un manguito por el título, porque las convocaron en tanto poseedoras de título, y otro manguito más por el título, y después se transforman en magnate como Cacho Rodríguez.
al cual le entran fortunas por el título que tiene, ¿verdad, licenciado? Sí, llegué un poquito tarde a la reunión porque vengo de pintar un departamento. Genial. Genial. Y bueno, yo he laburado como albañil hasta no hace tanto, así que no, ningún problema. Pero bueno, no, en serio les digo, no renieguen del título, estimadas, y además la satisfacción enorme de decir, me pagaron 4 mangos con 50 porque llamaban a alguien con un título en ciencias sociales. Y ahí fui yo y me dijeron, usted. Y ahí están. Así que bueno, vamos a hablar un poquitito de Merton, así se llenan de guita en poco tiempo. No, le decía que Merton lo que hace es poner algo así como la teoría al servicio de su modelo, y yo le decía hace un rato cómo mientras Durkheim miraba a los sectores más acomodados, Merton miraba a los sectores más empobrecidos. Roberto Bergalí dice que en definitiva Merton lo que está haciendo es atendiendo a una sobreexposición de los sectores carenciados, pero básicamente para explicar los fenómenos de la inconducta. Merton va a concebir, utilizando el concepto de anomia, dándole una vueltita, porque él va a crear alguna tipología, una serie de categorizaciones, cosa que Durkheim no hizo porque tampoco formaba parte de su objetivo, y él va a distinguir básicamente 3 tipos de sociedades, ¿no? En la sociedad norteamericana de entonces. Una sociedad anómica, una sociedad ritualista y una sociedad que podríamos llegar a decir conformista, ¿no? Donde lo que él detecta, y acá está la primera de las virtudes de Merton, es algo así como una sobreregulación. ¿Qué es una sobreregulación? Es una acentuación en prestarle la atención a las metas sociales, es decir, los objetivos de los individuos, o a los medios institucionales, que son las vías que nos permiten lograr los objetivos. Yendo al ejemplo de ustedes, su objetivo es tener el título para llenarse de guita como Ricardo, como Cacho, ¿sí? Ese es su objetivo. ¿Cuáles son los medios para obtener, para llegar a las metas? ¿Cuáles son los medios para obtener el título? A ver, respóndanme ustedes. A ver, no se transformen en meras caritas que nos miran y no nos dicen nada. ¿Cuáles son los medios que tienen? Lore dice estudiar. Muy bien, Lore. Muy bien. Perfecto. A ver, Vanessa, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hablar? No, amagó nomás. Romina dice aprobar. Ah, espera. Cecilia dice leer y comprender, ponerse las pilas y estudiar. Espera. Acá lo más importante de todo, lo dijo Romina López. Romina López dijo aprobar. Lo que pasa que aprobar penales, dice Luciana. Lo que pasa que aprobar penales implica transitar diferentes caminos. Uno puede ser el del estudio y del aprendizaje que nos plantea Quimel Jiménez Borges. Vanessa dice comprar los libros, asistir a clase. Lore dice entrar en las videollamadas en pandemia, pum. Pero aprobar admite también otras vías, ¿eh? Ustedes nos pueden tirar unos mangos a nosotros sin estudiar media palabra, nos piden el CBU un día, nosotros se lo damos, ustedes nos depositan una cifra determinada y aprueban la materia. ¿Estudiaron? No estudiaron un carajo, pero ustedes aprobaron la materia. Por eso es tan importante lo que nos había dicho la compañera. Acá nosotros tenemos medios que lo podemos llegar a considerar legales o ilegales, legítimos o ilegítimos, santos o non santos, ¿correcto? Pero son diferentes medios. Acá estamos hablando de medios institucionales. Los medios institucionales socialmente aprobados es, en este caso, el de estudiar y aprender. Cecilia dice, el fin justifica los medios, y Karen Palavecino se caga de risa directamente. Lore dice, con razón tiene 2 churrascos. Claro,
Claro, lo que pasa es que yo, para pedir que me paguen la aprobación, tengo que ser sociólogo. O sea que hay una ligación directa entre el título y los mangos. Entonces, cuando nosotros ponemos el énfasis tanto o cuando en una sociedad se pone el énfasis tanto en la obtención de los objetivos como en el seguir los medios institucionalmente aprobados, ahí estamos en el marco de una sociedad de corte conformista. Pero puede ocurrir otra cosa en esa sociedad, en que haya una acentuación mayor, lo que se llama una desregulación, en favor de la obtención de metas y en detrimento de los medios, donde para aprobar yo voy y le digo al profesor, te compro un churrasco más, que es un medio institucional no aprobado, pero que sí permite obtener aquello que figura como fin, como objetivo o como meta. Esta es una sociedad anómica para la estructura, para el esquema teórico de un Merton. ¿Cuál sería la ritualista? En cualquiera de los dos casos son asimilables a la estructura anómica de Durkheim, en cualquiera de los dos casos. ¿Cuál sería la ritualista? El que, al revés que la anómica, le resta el interés o la atención a la obtención de la meta y desregula a lo que son los medios. Vale decir, su atención está ligada al cumplimiento de los medios. ¿Por qué ritualista? Porque lo asocian con algún tipo de figura religiosa, donde el religioso puede trabajar, puede estudiar, puede esforzarse por hacer las cosas bien y cada día mejor, pero no tiene como objetivo, digamos, estoy refiriéndome a un tipo ideal, lógicamente, en términos weberianos, pero no tiene como objetivo la obtención de aquello que está instalado como símbolos de éxito. Estamos hablando de la sociedad americana de la primera mitad del siglo XX, donde los rasgos, donde los símbolos de éxito son el éxito pecuniario, el dinero, la fama, el prestigio, ¿sí? Y todos los logros que estén en directa relación con esto son las metas deseadas, porque están instaladas culturalmente. Continúan hasta hoy instaladas culturalmente. Entonces, lo que Merton va a concebir es un tipo de sociedad que esté sobreregulada, acentuando la atención en las metas, sobreregulada sobre los medios, o equilibrada, que podría llegar a ser la sociedad equilibrada o la sociedad conformista. Nosotros podríamos decirle que al esquema mertoniano, y lo escribimos esto en el librito, le faltó una cuarta categoría, que era la sociedad doblemente desregulada. Doblemente desregulada. ¿Qué quiere decir? Que no le presta atención ni a las metas ni le presta atención a los medios. Ojo, Hay quienes dicen, ¿eso es una sociedad anómica? No, de ninguna forma. Es un modelo de sociedad doblemente desregulado, porque la sociedad anómica no desatiende las metas. En este tipo de sociedad doblemente desregulada, no hay atención por las metas ni hay atención por los medios. Es una sociedad en un estado de desinterés. Es una sociedad en estado de apatía, que son momentos que ocurren en ciertas sociedades en algunos momentos de su historia. Merton después va a variar y va a pasar del impreciso, del abstracto, del general encuadre teórico de las sociedades, con estas categorizaciones de anómica, ritualista y equilibrada o conformista, y se va a detener en las conductas de los individuos. Los individuos, dentro de un mismo grupo social, van a tener conductas de rol, ¿no? Desempeño de sus roles, conductas individuales diferentes a los de otros con los cuales coexiste. Y él va a distinguir, usted lo tiene en el apunte, pero a ver si me sale, yo para que lo vean lo voy a ir escribiendo, esperen un cachito, A ver, díganme.
Bueno, abandonó la reunión sin querer, Ricardo. Le tocó algún botón equivocado. Mientras les hago un aporte, Merton se interesó en la cuestión de la anomia que ya había planteado Durkheim, ¿no? Y decía Ricardo que Merton, bueno, desarrolla su aporte teórico ¿no? a finales de los años 30 del siglo XX. ¿Volviste? Sí, ¿me escuchan? Sí, justo te habías ido de la reunión sin querer y entonces, bueno, yo le estaba refrescando un poquito a las compañeras y los compañeros el contexto en que Merton desarrolla su pensamiento. Pero me pasó cosas que a veces pasan en la vida, ¿viste? Que hay veces que en la vida tocas algo y te genera quilombo. Bueno, yo también toqué algo acá y me generó un quilombo. Quiero saber si puedo, compartir una pantalla. A ver, esperen, ¿Se ve una pantallita? Todavía no. Ahora puede ser, ¿eh? ¿Ven una pantallita chiquitita? Sí, sí, se ve. ¡Qué grande! Sí. ¡Qué grande! Sí, se ve. Bueno, entonces vamos a trabajar como si fuese el pizarrón. La magia que tiene la televisión. Che, yo no sé si fue acá que les dije la semana pasada que estas clases respecto de las presenciales tenían la misma diferencia que hacer el amor con el sexo virtual, pero bueno, esto cada vez se está pareciendo más en el amor, porque ahora tengo hasta la posibilidad de usar un pizarrón. Entonces, ustedes lo que tienen, a ver, van a tener estas figuritas en el libro. Conformista, vamos a hacer una cosa, miren. Él va a distinguir 5 tipos de adaptación individual, que podría ser el equivalente, según Merton, a lo que podrían ser 5 conductas diferentes, ¿no? Frente a la situación anómica que aqueja a la sociedad. Conformista, conducta innovadora, ritualista, retraída y rebelde. Él dice que los individuos pueden llegar a adoptar algún tipo de conducta de este tipo sin que implique una conducta permanente, sino que son, les diría, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, sí, profe. Ah, bárbaro, porque acá veo algo que está tachadito y no sabía qué carajo era. Bueno, les decía, sin que implique la imposibilidad de que adopten otro tipo de conducta. O sea que son algo así como conductas coyunturales y circunstanciales. Y entonces él dice que frente a las metas culturales y los medios sociales o los medios institucionalmente aprobados, el individuo conformista va a terminar adoptando una posición de aceptación. El signo más implica aceptación y el signo menos rechazo. No podemos llegar a asociar con el individuo que hace todo lo que hay que hacer para llegar a donde la sociedad te dice que debes llegar. Creo que Merton en alguna ocasión lo asoció con lo que podía ser un empleado bancario. ¿Sí? El empleado bancario, que es un individuo, una tarea, digamos, de corte pequeño burgués, que cumple con las pautas, que quiere llegar a progresos económicos, que tal vez paralelamente puede llegar a hacer algún tipo de estudio que lo eleve intelectualmente, pero se transforma en un individuo conformista. El otro individuo es el innovador, el que encuadra dentro de lo que es el tipo de adaptación o rol o conducta innovadora. Este innovador acepta a las metas, aspira a obtener las metas, pero rechaza los medios institucionales. Y aquí dice Merton que podemos llegar a ubicar, por ejemplo, al delincuente contra la propiedad, que el delincuente contra la propiedad, ¿qué es lo que pretende? Obtener el dinero, pero en lugar de obtenerlo a través de recibirse de sociólogo o de técnico en minoría y familia, lo hace por otros medios. Con una lapicera, generalmente, que es el que te depara mayor rédito, o poniendo el cuerpo, intentar afanarse una moto del profesor o lo que
o lo que fuera, ese tipo de cosas. Entonces ahí encuadraría la conducta delincuencial. Delito contra la propiedad, estamos, digamos, todo aquel tipo de delito que le depara algún tipo de beneficio económico, ¿correcto? Hay otros que son de otro orden, así que vamos a hablar de esto. El ritualista es el individuo que, como les dije antes, la conducta innovadora sería el del alumno que aprueba la materia después de haberle comprado el churrasco al profesor y no después de haber estudiado. Acá hay un innovador. Obtiene la meta, pero le hace pito catalán es esto, al medio institucional. El ritualista rechaza las metas y aprueba los medios, que les había dicho hace un ratito que podía llegar a ser el religioso. El individuo que se abstrae de las metas que le impone la sociedad mundana, la cultura mundana. La figura del retraído es, acá está, esto sería lo que encarna a nivel individual a lo que sería la sociedad doblemente desregulada. El retraído es el individuo que se va del mundo, es el marginal por excelencia, puede ser un vagabundo, podría llegar a ser un adicto, o bien podría llegar a ser mi amigo Hugo, ex decano en los años 70 de la Facultad de Agronomía, una mente brillante, fue el decano que tuvo a su cargo las palabras cuando asume el ministro de Educación del gobierno de Cámpora, brillante, pero que un buen día Hugo decidió recluirse en su campo que tiene en el sur de Buenos Aires y dedicarse a una vida que para cualquiera de nosotros podría llegar a ser casi misérrima, pero que para él es una vida que lo ha enriquecido enormemente. Pero se ha evadido del mundo, Hugo, con todas las posibilidades, ¿eh? El campo no vale 2 mangos, ¿eh? El campo que tiene es caro. Y por último encontramos la figura del rebelde, que desprecia, que rechaza tanto a las metas como a los medios. Y ustedes dirán, pero ¿y por qué no lo pones como retraído? Bueno, porque para algo está la barra esta, porque tiene una aceptación de metas y medios nuevos, propuestos por él, a los cuales pretende imponer, y que podemos llegar a asociarlo con la figura del revolucionario. Hay quienes, algún autor, en alguna ocasión, dijo que nosotros podemos llegar a encontrar figuras enmarcadas dentro del delito, al innovador y al rebelde, sin hacer abstracción a las diferentes interpretaciones que se haga, por ejemplo, de leyes de estupefacientes y que podrían llegar a encontrar incluido en una figura delincuencial al retraído, ¿sí? Independientemente de todo eso, la conducta a la cual podemos llegar a asociar con la del delincuente, y casi les diría que el objetivo de Merton es explicar la delincuencia ciudadana de esa etapa de la historia, estaría en el innovador, que era el que representaba el gran riesgo del sistema, porque era el que mejor expresaba la disconformidad y por ende la falencia del sistema. Yo creo, ¿alguna pregunta? Yo creo que hasta acá más o menos con esto, con más lo que puedan leer ustedes, creo que medianamente, Cacho, ¿querés agregar algo a lo que hablamos? Sí, capaz que sí, pero no sé si enriquecería o confundiría. Confundí entonces. Estaba recordando las reglas de Merton, ¿viste? Cuando Merton retoma el concepto de anomia, entonces él dice en un trabajo que ya no recuerdo cuál era en este momento, pero él describe ciertas reglas
que si no son seguidas conducen a la anomia. Estructura social y anomia. Claro, ahí está. El de la revista americana de sociología. Muy dale, bien. dale. Bueno, él tiene en cuenta 3 reglas, ¿no? O 3, vamos a decir así, enunciados. Tiene en cuenta los fines culturales como deseos y como esperanzas de los miembros de la sociedad. Es un poco lo que hablabas vos de los objetivos, ¿no? De los fines. Y otra regla dice que, bueno, que deberíamos tener unas normas que determinen los medios que permitan a la gente acceder a esos fines culturales. Lo que hablabas recién de los medios legitimados. Pero agrega otra cosa interesante, que es el reparto o la distribución de estos medios para que acceder a estos fines culturales sea posible. Entonces, un poco que define la anomia como una disociación entre los objetivos culturales y el acceso de algunos sectores a los medios necesarios para llegar a esos objetivos culturales. Perfecto. Entonces, la anomia sería la situación en que la relación entre los medios y los fines se debilita. Y bueno es recordar que él está hablando en el contexto de un estado de bienestar emergente, digamos, fines de los 30, vale decir, cuando Estados Unidos comienza a asomar la cabeza después de la gran crisis. Eso nomás, como un aporte que no... Perfecto. ¿No? Perfecto. Suma. Vale decir, todas estas cosas son pensadas por Merton en un contexto, insisto, del estado de bienestar en que Estados Unidos comienza a levantarse después de una gran crisis. Y entonces esta mirada, de algún modo esperanzadora respecto de la posibilidad de acceso de todos y todas a los medios para llegar a las metas, se presentaba como posible, digo. Hay que mencionar que Merton en su juventud, y un poco más de su juventud, era una especie de socialista entusiasta, por decir así, ¿no? Perfecto. Sí, tomemos en cuenta que la mirada de estas personas que hablamos hoy destierra por completo la idea de buscar la explicación al delito en el individuo, Claro. Los individuos desplazan la atención del individuo al grupo, es decir, acá hay una conducta social, de algún modo directo o indirecto participamos todos. Razonamiento que hasta el día de hoy sigue erizando más de una piel. ¿Sí? Es decir, bueno, mirá, detrás de esta figura, que podemos decir un pibe chorro, hay una responsabilidad compartida, y esto sigue erizando pieles. A nadie nos gusta que nos metan el dedito allí, atribuyéndonos responsabilidades que no nos gusta asumir. Cada mirada de desprecio, cada mirada temerosa, cada mirada que lleva a ocultar el problema del otro, es una contribución a este estado de injusticia. No estoy canonizando al chorro, No estoy canonizando al chorro. Estoy tratando de explicar a una conducta social como una responsabilidad social. Porque algunos me dicen, dice, andate a vivir con el chorro. No me voy a vivir con el chorro. Hago todo lo posible para que aquel tipo de conducta desviada que tiene raigambre en las desigualdades sociales se vean atenuadas. Cuando yo analizo la composición de la población de condenados de cualquier grupo social, que me dice que el 75% de los que tienen condena es por hechos cometidos en pos de la obtención de rédito de bienes materiales, yo ya empiezo a dirigir la mirada hacia parte del fenómeno. Y cuando veo que de ese 75% hay una parte muy pequeña, pequeñísima, que son los que obtuvieron grandes réditos, entonces yo digo, acá hay un problema de injusticia social generalizado, que es el que está explicando este fenómeno. No puedo hacerme el boludo. Es decir, puedo, no debo hacerme el boludo. Pero bueno, estimadas, estimados, estimadísimas y estimadísimos,
¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a casa, taza a taza, cada uno a su casa? Vámonos. Yo ahora me voy a laburar con otra materia, Cacho, porque tenemos más pena que alegría nosotros. Tenemos laburo. Que te la Trabajo, todo. ¿Alguna pregunta, compañeras, compañeros? ¿Gustavo dónde anda? ¿Se fue ya Gustavo? ¿Ves? Abandonó la clase, después se caga en las patas y no viene a dar los exámenes. ¿Te das cuenta? Díganle que dije yo que es un cagón, porque se debe haber ido ya. Fecha del parcial, me dice Romina. ¿Qué es? Acá está, mirá. Le remordió la conciencia. Míralo. Estaba bañándose, no sé qué. En el taller estoy trabajando. Ah, bueno, seguro que estás cagando a alguien. Bueno, está bien, todo bien. Pero mirá vos, le debe haber ardido las orejas, habrá dicho, ¿quién está hablando mal de mí? Che, no sé, no me acuerdo la fecha del parcial, debe ser de acá 15 días más o menos. ¿No era el 8 de octubre? ¿El 8? Ah, claro, el día del cumpleaños del general. Así lo tenemos en la planificación original, pero no sé si se modifica. 8 de octubre, tienen tiempo para leer, mira. ¿Cómo, Romina, no tenés las fechas? Yo les pasé a ustedes el cronograma. Bueno, no importa, después se lo voy a dar. Bueno, si no hay ninguna consulta más, entonces nos vamos yendo. Dale. Los saludo y será hasta la próxima. Chao, gracias por todo. Chao, profe.